Cuando me hablaron de Dragon Ball Kakumei hace un tiempo, yo pensaba que simplemente era como un fan manga con dibujo muy bueno, bastante edgy, pero nada más que eso. La verdad es que no me llamó particularmente la atención, pero ahora que Dragon Ball Super está en hiatus, me decidí a darle una oportunidad a un nuevo fan manga. Y Dios mío, qué buena elección hice. De hecho, me arrepiento de no haber empezado a leer Kakumei antes, porque es increíble, y ya adelanto que tiene mucho más que simplemente buen dibujo. En este vídeo te voy a comentar con los minimísimos spoilers posibles por qué deberías leer Dragon Ball Kakumei. Yo soy Kenway y te doy la bienvenida a un vídeo más. Sin más dilación, vamos a ello. Primero de todo, para los que no lo conozcan, ¿qué es Dragon Ball Kakumei? Pues primeramente fue un fan manga sobre una historia alternativa situada después del Torneo del Poder, que se lanzó por allá del 2018. Sin embargo, no tuvo muchos capítulos y la producción se detuvo. Pero hace muy poco, en 2021, se relanzó, ahora situado después de la película de Broly, con un nuevo arte que lo coloca, a pesar de ser un fan manga en la élite del dibujo actual, y que con 13 capítulos ya publicados no tiene señas de detenerse en ningún momento. En total, este manga ya lleva acumuladas varios cientos de millones de lecturas alrededor de todo el mundo, siendo aclamado mundialmente por la gran mayoría de lectores como una de las mejores obras de fanfiction actuales de Dragon Ball. Pero ok, ¿a qué se debe tantísimo éxito? Pues ahora voy a explicar las claves principales. Lo primero de todo, y lo que por supuesto salta más a la vista, es el arte. No hay palabras que describan lo extremadamente bien dibujado que está esto, desde los diseños de los personajes hasta las distintas situaciones como las peleas, los paisajes, las caras, el paneling. Es todo simplemente perfecto desde el primer capítulo ya. Estaré poniendo imágenes en pantalla, aunque no podré poner muchas por tema de spoilers, pero ya podéis observar el nivel de detalle que maneja. Eso sí, es obvio que está muy lejos de lo que es el estilo de Dragon Ball, y eso para mí es algo bueno. Ya tenemos otras obras que tratan de asemejarse lo máximo posible al estilo de Toriyama, como podrían ser Dragon Ball After, Dragon Ball AF o Multiverse también. Ya que este es un manga que va a tener su propia historia y va a ir por una ruta completamente distinta, incluso en cuanto a transformaciones, respecto a lo que es Dragon Ball Super, me parece maravilloso que se tome licencias creativas y decida tener su propio estilo. Eso sí, muy inspirado en el de Murata, el dibujante de One Punch Man. Cualquiera que lo haya leído lo puede notar. Y este estilo que menciono le va como anillo al dedo a este manga porque su tono es muy diferente a lo que es Dragon Ball en general. Es mucho más serio, más crudo y sangriento. Pero antes de que salgáis con los memes de esencia, no es estilo tablos. No es edgy por gusto, por el mero hecho de serlo. Simplemente tiene una atmósfera más seria y densa, pero siempre dejando hueco para el humor. En todos los capítulos, de hecho, hay situaciones cómicas. Por ejemplo, tenemos a Chilai poniéndose celosa cuando Broly conoce a Kale, o Bulma enfadándose con Yaku y diciéndole de todo. Los alivios cómicos la verdad es que están muy bien metidos, y para mí con muy buen gusto, porque algo que nunca me ha gustado para mí en ninguna obra es que los alivios los metan en medio de la tensión, en medio del conflicto. Eso me parece que rompe completamente con la atmósfera creada. Kakumei no hace eso. Si estamos en una pelea, en un conflicto, en una discusión, lo que sea, eso se mantiene hasta que termina, y cuando la tensión se relaja es cuando abren paso a las bromas. Pero como decía, este tono más serio le va como anillo al dedo a la premisa de este manga, que a pesar de que empieza después de Broly, toma como punto de partida el deseo que el androide 17 pidió al final del Torneo del Poder, el de resucitar los universos eliminados. Lo que pasa es que ese deseo resucitó a todos los universos eliminados, teniendo ahora un total de 19, y lo que sucede es una rebelión de los ángeles y los dioses, haciendo una declaración de guerra multiversal. Lo que pasa es que Daishinkan congela a los rebeldes y al universo 0, que es el universo 19, anunciándole a todos los universos restantes que se preparen porque en 2 años va a haber una guerra y tendrán que elegir bandos. Este concepto me parece muy bueno e interesante porque es una progresión lógica en cuanto a cómo estaba creciendo la escala del mundo de Dragon Ball. En Super primero se nos introdujo a los dioses del universo, después se nos reveló el multiverso, visitamos nuestro universo gemelo, el universo 6, a continuación surgió el primer antagonista multiversal, más adelante hubo un torneo entre unos pocos universos y seguidamente uno entre todavía más universos. Al final todo Dragon Ball Super se estaba basando en la ampliación del mundo, en la interacción con los distintos
distintos universos, unos universos que literalmente no se exploraron. Solo conocimos unos muy pocos personajes de cada uno, pero no se profundizó en ningún momento, lo cual es bastante raro teniendo en cuenta la importancia que se le da al multiverso en Dragon Ball Super. Solo para que en el manga, después de los eventos del Torneo del Poder, de repente la escala vuelva a reducirse al universo 7, tal como vimos en el arco de Moro y el de Granola, que me parece una decisión respetable, la verdad. No es que tenga para nada problemas con ello, pero me parece que la decisión de Kakumei tiene bastante más sentido. Otro de los grandes puntos de este manga es una decisión bastante radical, y es que Goku, que había ido a visitar el universo 0, se queda congelado en él, porque los rebeldes por alguna razón le habían encadenado dentro, y como no tuvieron tiempo de liberarlo, Daishinkan se ve obligado a dejarle ahí. Y sí, naturalmente van a salir los memes de Goku atrapado durante 100.000 años en la sala del tiempo y sale y se vuelve maligno, pero no, este no es el caso, no ha sido traicionado y tan solo van a ser 2 años. De hecho, es posible que ni siquiera esté consciente. ¿Y para qué dejan a Goku atrapado aquí? Pues para hacer algo que los fans de Dragon Ball llevaban años y años pidiendo, sobre todo en Super, que es darle protagonismo a todos los demás personajes de la franquicia que habían quedado olvidados en favor de Goku y Vegeta. Aquí el tiempo en pantalla se reparte equitativamente, y con una excusa magistral además, y es que los guerreros Z se reparten por distintos universos para entrenar con antiguos rivales del Torneo del Poder. No entraré más a detalle sobre a qué universos van o con quién entrenan porque sería spoiler y es bonito verlo, porque se dan muchas situaciones interesantes, pero de verdad que es maravilloso ver cómo por fin vuelven a recibir protagonismo personajes como Piccolo, Yamcha, Krillin, Tenshinhan e incluso Vegeta, que aunque sí recibió más protagonismo en Dragon Ball Super, muchos todavía pensamos que se merece muchísimo más el personaje, que al final siempre queda opacado por Goku. Pues en Kakumei no es así, está teniendo un rol extremadamente importante, y me gustaría decir dónde, pero no puedo, solo diré que es en el universo 6. Y ya que sacamos a colación los personajes, debo mencionar que están perfectamente caracterizados, y yo me atrevería a decir que algunos están incluso mejor hechos que en Super, como por ejemplo Gohan, que de nuevo, tal como muchos otros, tiene un papel muy destacable, y algunos de los mejores momentos de lo que lleva Kakumei. Se nota muchísimo que el autor ha debido de leer y releer muchas veces todos los mangas de Dragon Ball como para llegar a acertar tantísimo las personalidades de cada uno. Otra cosa que me gustaría mencionar son las peleas. Kakumei no se corta para nada a la hora de ser destructivo o de ser gráfico. Por ejemplo, el manga comienza con una pelea entre Goku Ultra Instinto Dominado y Virus, en la que sus golpes se notan por todo el multiverso y se destruyen planetas del universo 7 como si nada uno tras otro. Esto por supuesto tiene muchísima más lógica que Dragon Ball Z o Dragon Ball Super, donde llegan ya a niveles universales de poder y se pueden estar peleando en planetas como si nada haciendo meros cráteres, los mismos que hacían por ejemplo en la saga Saiyajin. No es que yo critique la poca destructibilidad que hay en Dragon Ball, porque me parece que es necesaria, porque si no los personajes no tendrían dónde pelear, lo irían destruyendo todo a su paso. Entonces lo entiendo, pero que Kakumei se atreva a ser destructivo cuando hace falta es un soplo de aire fresco y me gusta verlo. Sobre el tema de la sangre, no es que sea particularmente gore por ahora, pero sí han habido momentos bastante impactantes, como por ejemplo un ataque donde Virus le arranca toda la piel de la espalda a Goku. Otro punto destacable para mí es el pacing, es decir, el ritmo al que se van desarrollando los eventos. Para mí está genial. He visto que algunas personas lo critican porque el manga ya lleva un año con sus 13 capítulos y todavía no se ha llegado al evento principal, que es la guerra. Pero es que hay que entender que ese no es realmente el objetivo último de Kakumei. Si de repente estallara una guerra entre divinidades multiversales sin ninguna clase de preparación ni construcción ni nada, sería bastante vacío. Sí, veríamos un montón de peleas interesantes entre dioses, ángeles y distintas entidades poderosas, pero no significaría nada porque no ha habido un camino que lleve hasta ese momento. Por el contrario, lo que hace este manga es preparar muchísimo la trama y los personajes para ese momento, mostrando todo lo que hacen durante esos 2 años, con algún pequeño timeskip de meses por el momento, cómo entrenan, cómo se van desarrollando amistades, algunas subtramas que van habiendo, sobre todo entre dioses, y eso en general, cómo los distintos universos se están tomando la guerra que va a venir. Por el momento no hay ningún indicio de cuándo va a llegar la guerra, pero la verdad, para mí, no hay prisa hasta que llegue ese momento.
Y bueno, los spoilers ya no me permiten discutir más temas, así que vamos a cerrar el vídeo con un resumen de los puntos principales para leer esto. Si estás buscando una línea temporal de Super muy diferente, con personajes nuevos, dibujo excelente, más serio y sangriento, y en el que se exploren todos los demás personajes aparte de Goku y Vegeta, definitivamente Kakumei te va a encantar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que te haya gustado. Si es así, te agradecería muchísimo que le des un like, dejes un comentario y te suscribas con la campanita activada si quieres ver más. También te dejo en pantalla un par de vídeos recomendados y mi Twitter para que me sigas si quieres ver contenido mío diario. Sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima.